Mateo 25, 14, 15. Dice Jesús: también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Dice: reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a la capacidad de cada uno. Oiga, a la capacidad de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata. Al segundo 2 bolsas de plata. Al último 1 bolsa de plata. Luego se fue. Aquí hay algo muy importante en esta historia. Porque Jesús está ilustrando de que el reino de los cielos es semejante a esta persona. Uno recibió 5, uno recibió 2 y uno recibió 1. Ahora, para Dios, el que recibió 5 fue igual como el que recibió 1. La diferencia aquí fue el que recibió 5 y el que recibió 2 puso a producir lo que Dios le puso en su mano. O sea, el que recibió 5 fue hallado fiel delante de Dios, y el que recibió 2 también. Porque Dios no te mide por cuánto tú tienes, sino lo fiel que eres en lo que Él te puso a ti. Cuando tú entiendes que aquello que Dios puso en tu mano es lo que tú tienes que empezar a multiplicar, porque ya tú fuiste llamado para la asignación que Él te dio. Si tú estás aquí hoy es porque Dios tiene planes grandes para tu vida. Y es porque Él te está diciendo que quiere que tú seas un buen administrador de aquello que Él ha depositado en ti. Porque dice que cuando Él llama, Él capacita al que llama. O sea, ya en usted y en mí, Él depositó algo. Ahora, tenemos que ser un buen administrador para entender y saber qué Dios depositó en nosotros. Cuando nosotros entendemos esto, podemos avanzar y crecer en aquello que Dios quiere. Y esa historia sigue, que al final el Señor pasó cuenta. Dice que el que le dieron 5, este hombre trabajó, este hombre se esforzó, este hombre fue una persona que no se detuvo, no se conformó con los 5, sino que lo puso a trabajar. Y dice que lo multiplicó a 5 más. Dice que el que le dieron 2 hizo lo mismo. O sea, lo trabajó, pero al que le dieron 1, dice que este hombre tuvo miedo de poner a producir aquello que Dios le dio. Y yo creo que en cada uno de nosotros Dios ha puesto algo. Está en nosotros descubrir qué fue lo que Dios puso para empezar a producirlo. Porque para Dios es lo mismo al que le dio 5 como al que le dio 1. ¿Por qué? Porque a los 2 le dijo: ven, entra el gozo de tu Señor. A veces nos detenemos en la vida y miramos a otra persona que tiene más que nosotros y nos queremos comparar con ellos. Dios no te mide por lo que tú tienes, Dios te mide por lo fiel que eres con lo que Él te entregó. No estemos comparándonos con otra persona. Dios lo que quiere es que con lo poco que Él te dio, tú seas ese administrador que ande diligentemente multiplicando aquello que ya Dios puso en ti. Porque Dios no llama a nadie sin ponerle algo encima. Porque dice que Él, cuando Él llama, Él capacita. Y Él le dio dones a los hombres. O sea, quiere decir que si usted está aquí hoy, hay algo en usted que usted tiene que descubrir. El Espíritu Santo está aquí poderosamente. O sea, hay algo en ti, joven. Hay algo en ti, mujer. Hay algo en ti que Dios puso. Pero tienes que empezar a escudriñar a ver qué es lo que Dios puso en ti. Cuando somos buenos administradores, escucha lo que pasa. Es la persona que cuida. Un buen administrador, lo primero que hace es cuidar. ¿Cuidar qué? Aquello que Dios depositó en ti. Porque en ti hay una gracia, hay un favor de Dios, y tú tienes que cuidar el gozo de tu salvación. Tú tienes que cuidar aquello que ya Dios depositó en ti. Porque eso te hace fiel delante de Dios. Cuando tú cuidas el propósito y el llamado por el cual tú viniste a esta tierra. Tú no eres cualquier cosa. Llegó el tiempo de que tú te levantes y empieces a entender de que Dios tiene cosas contigo. De que tú no estás aquí solamente para estar sentado en una silla. De que Dios te capacitó y te entregó algo dentro de ti.
y es tiempo de que lo descubra. Escucha, una persona, buen administrador o buena administradora, multiplica y protege con responsabilidad, estrategia y honestidad. Cuando tú eres un buen administrador, tú proteges con responsabilidad aquello que Dios puso en ti. Tal vez tú te preguntes, ¿cómo puedo yo proteger con responsabilidad aquello que Dios puso en mí? Estando cerca de su corazón. Porque cuando te pones cerca de su corazón, hace vallado en tu vida. Cuando te pones cerca del corazón de Dios, su presencia te cubre y la sombra del Altísimo te protege. Dios mío. Cuando estás cerca del corazón de Dios, caerán 1000 a tu lado y 10,000 y más a ti no llegarán. Cuando te acerca el corazón de Dios, lo que te ha estancado en tu vida empieza a producir. Es que te voy a decir algo, escucha esto. Dios te llamó a ministrar algo que tú no tienes la capacidad por ti solo a ministrarlo. Pero si tú te acercas al corazón de Dios, Dios te da la capacidad para tú administrar aquello que Él te entregó. ¿Escuchaste eso? Tú no tienes la capacidad de ministrar lo que Dios te entregó, pero si te acercas a su corazón, lo que Dios ha puesto en ti va a empezar a fluir. Porque Él entrega, pero Él mismito es la fuente de todo lo que fluye. O sea, Él te entrega el llamado, pero también en su presencia está el condimento que necesita para operar en el llamado y en el propósito. Escucha esto: estrategia y honestidad. Protege con responsabilidad, estrategia y honestidad. Por eso es el tiempo de que nos acerquemos más al corazón de Dios. ¿Para qué? Para que Dios nos dé la estrategia, como Él quiere que ejerzamos aquello que Él puso en nosotros. Porque es que no podemos ejercer algo que no sabemos. Pero cuando tú entras en la presencia, Él te da la capacidad y la estrategia de tú operar en aquello que Él te llamó. O sea, porque Él nunca te va a entregar algo de lo cual no te va a dar la capacidad para que lo ejerzas. O sea que si tú estás aquí hoy, es porque en ti hay un llamado y un propósito, pero te falta entrar en su presencia para que reciba las cualidades de ejercer lo que Él te dio. Oh, Dios mío, santo. O sea que si tú entras en su presencia, lo que está en ti se va a empezar a desatar. Si tú entras en su presencia, lo que está en ti va a empezar a producir. Si tú entras en su presencia, lo que está en ti va a empezar a expandirse. Porque fuimos llamados a ministrar los misterios del reino y a ser un buen administrador. Ahora, un buen administrador es aquel que se interesa en el corazón del Padre para ministrarlo del cielo a la tierra. Dios mío. Escucha esto. Punto número 1. Cuando aprende a ministrar lo que Dios puso en tu mano, la necesidad de la persona es resuelta. ¿Por qué? Tal vez tú te crees muy joven, tal vez tú te crees muy pequeño, tal vez tú te crees incapaz, pero te digo algo, en ti hay algo que si tú supieras, en ti hay algo que Dios ha puesto que si tú supieras, empezar a caminar en aquello que Dios te llamó. Tú no eres cualquier cosa. Tú eres una mujer, un hombre de Dios que porta un propósito y un llamado. Tú eres un hombre y una mujer que porta algo fuerte de Dios. Llegó el tiempo de que ejerce el llamado y comience a ministrar con la sabiduría del Padre. Porque alguien necesita que tú abras la boca. En tu escuela alguien necesita que tú le digas, sé sano. Dios no se limita a tiempo, Dios no se limita a edad. Dios es un Dios que si lo busca lo encuentra. Siento poder del Espíritu Santo, gloria a Dios. Escucha lo que dice. Voy a ir rápido en el primer punto porque quiero desarrollar el segundo punto que está poderoso. Dios va a bendecir nuestra vida. Escucha lo que dice Primera de Pedro 4:10. Escucha lo que dice. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multigracia de Dios. O sea, aquí Pedro nos está hablando de que Dios nos entregó algo. Escucha lo que dice, escucha lo que dice. Según cada uno, según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, que Dios te llamó
para ministrar una gracia que tiene múltiples facetas. Oh, Dios mío. O sea, por eso tú no puedes juzgar a nadie cuando esté operando en otra dimensión. ¿Por qué? Porque Dios puede operar de diferentes formas. Dios no se limita a tiempo ni a espacio. Dios puede agarrar una mula y usarla, y al otro día puede agarrar un loco y manifestarse en él. Pedro está diciendo que oh Dios mío, multiforme gracia. O sea, que Dios no se limita por nada. Dios tiene mucha manera de cómo ejercer su propósito en la tierra. Nosotros a veces limitamos a Dios y pensamos que estamos muy jóvenes, pensamos que estamos muy ancianos, pensamos que no podemos avanzar. Pero Dios te está diciendo, yo tengo múltiples formas de hacer la cosa. Como puedo usar un grande, puedo usar un pequeño. Como puedo usar un viejo, puedo usar a un joven. Y Dios te quiere usar a ti para que administre el reino con altura. Escuche esto. ¿Qué significa multiforme? Escuche esto. Que tiene muchas formas, que se manifiesta de diversas maneras, algo variado, diverso, con múltiples expresiones. O sea, Dios te puede hablar a ti, tanto audible como en sueños, como en visiones, pero también puede usar personas, objetos, animales, lo que Él les plazca usar. No podemos limitar a Dios de que solamente habla de una forma. Porque, a veces decimos, Señor, es que yo no tengo la capacidad de escuchar tu voz. Pero te digo algo, Dios se va a comunicar contigo conforme a tu entendimiento. O sea, tal vez yo escuche a Dios audible y tú tal vez no sepas escucharlo, pero de una manera u otra Él se comunica contigo. Porque Él tiene múltiples formas de cómo comunicarse con sus hijos. O sea, que aunque tú seas un niño, de una forma u otra Dios te está hablando a ti. Aunque tú seas anciana, de una forma u otra Dios te está hablando a ti. El problema es que tal vez no lo estamos entendiendo. Tal vez no estamos comprendiendo el lenguaje que Dios nos está hablando. Pero yo creo que es el tiempo de que tú vas a ministrar aquello que Dios te dio con excelencia, joven. Yo creo que llegó el tiempo de que tú vas a empezar a correr aquello que Dios te dijo. Es el momento. Escuche esto. Cuando empiezas a enfocarte en la perla que Dios puso dentro de ti y empiezas a trabajar en la visión que Dios te ha dado en tu vida, las personas a tu alrededor empiezan a ser transformadas. Porque es que dentro de ti, hombre, mujer, hay una perla que Dios puso de valor dentro de ti. Dentro de ti hay algo que Dios puso dentro de ti, que no te puede detener la dificultad, que no te puede detener el proceso, que no te puede detener la crítica. Porque hay un tesoro, dice Pablo, que Él ha puesto un tesoro en este vaso de barro. Hay algo de suma importancia dentro de ti. Dios mío. Hay algo más caro que el oro dentro de ti, mujer. No te limites por tu problema. No te limites por tus dificultades. Escucha lo que dice 1 Corintios 4, del 1 al 2. Voy rápido a este punto porque quiero enfocarme en el segundo punto. Escucha lo que dice 1 Corintios 4, del 1 al 2. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. O sea, Dios te entregó a ti algo que está oculto, pero que te acontece a ti entrar en su presencia y buscar algo que está escondido. Escucha lo que dice 1 Corintios. Administradores de los misterios de Dios. Ahora, escuche esto. Un misterio es algo escondido o secreto. Una verdad que no se puede entender con la mente natural. Algo que solo Dios revela por el Espíritu. O sea, que Dios te entregó algo a ti, que tú tienes que entrar en su presencia y comenzar a buscarlo. Porque es un misterio.
Dios te puso algo dentro de ti que tú tienes que entrar en su presencia y empezar a buscar aquello que Él te dio. ¿Por qué? Porque muchas personas están necesitando lo que tú portas. Mucha gente está necesitando una palabra revelada. Mucha gente andan buscando que tú le lleves vida porque están secos. Mucha gente quiere que tú le lleves esa palabra que esté en el Espíritu. Pero solamente aquellos que son llamados y escogidos, Dios se las revela. Aquellos que están buscando en su presencia. Escucha los misterios de Dios. Dios nos lo asignó a nosotros para ministrarlo. Es un privilegio nosotros. Algo que está escondido, secreto, que nadie puede encontrarlo. Pero tú, si entra a la presencia de Dios, lo secreto y lo oculto te será revelado. Y lo llevará a aquellas personas que están sufriendo. Lo llevará a aquellas personas que están desilusionadas en el mundo. El tiempo de Cristo, ya Cristo viene pronto y necesitamos prepararnos. Dios en este tiempo dice que los jóvenes profetizarán, verán visiones ustedes. No limiten a Dios porque Dios quiere hacer cosas con ustedes. Oh, Dios mío. Padre amado, para poder acceder a los misterios de Cristo, primero tienes que rendir tu corazón a Él, decirle al Espíritu Santo que te guíe y empezar a buscarle con un corazón humilde. Hay algo que me impacta en la vida de Jesús. Jesús, cuando vino a la tierra, hizo milagros, hizo prodigios, hizo señales. Todo se sujetaba a su palabra. Pero hay algo que Él dijo que me marcó a mí. Y Él dijo, sean como yo, que soy manso y humilde. Wow. Dije yo, Señor, ¿por qué si tú te hiciste tanta proeza y tanto milagro, tú quieres que seamos humildes? Porque cuando tú eres humilde y eres manso, tú te puedes someter a la presencia de Dios y operar en lo que Dios quiere que tú operes. Porque el orgullo te impide a que tú mores en su presencia. ¿Por qué? Porque al orgulloso lo mira de lejos, dice su palabra. Pero al manso y humilde dice que Él lo tiene en su mano. Por eso tienes que preparar tu corazón. Porque es el tiempo de que tú vas a ministrar los misterios del Padre. Escucha esto. La búsqueda en Dios te da el acceso de poder buscar lo que está escondido en la palabra y traerlo para aquella persona que están hambrienta por algo fresco y nuevo de Dios. Escucha eso. La búsqueda en Dios te habilita los sentidos espirituales para que tú puedas recibir la revelación por el Espíritu que muchas personas están necesitando. O sea que tú eres la fuente que Dios va a depositar una gloria que alguien la está esperando. Oh, Dios mío. Come on. Vamos a empezar a buscar a Dios. Vamos a empezar a darle el carácter, el llamado y el propósito. Vamos a empezar a caminar como los valientes, como gente de fe, como jóvenes que tienen a Dios metido por dentro. Es el tiempo de que rompamos con los cuadrados ya. Escucha. Y si tu búsqueda le añade, ay Dios mío, dale un aplauso al Señor, dale un aplauso a Dios. Gloria a Dios. Escucha lo que me decía el Espíritu Santo. Esta palabra es para ti. Y si a tu búsqueda le añade fidelidad, es el punto del derramamiento de la gloria de Dios para tu vida. Porque cuando eres hallado fiel, va a entrar directamente al gozo de tu Señor. Y se te será multiplicado aquello que te fue entregado de parte de Dios en tu mano. Cuando tú, con el talento que Dios te dio, tú empiezas a negociar y comienzas a multiplicarlo,
el principio del derramamiento de la gloria postrera sobre tu vida. O sea, a veces decimos, esto es muy pequeño, esto es muy poquito. Pero es que Dios empieza con lo chiquito. Dice, si en lo poco me hiciste fiel, prepárate que voy a derramar lo mucho sobre ti. No te limites por lo poco que estás viviendo, por la estrechez. Porque si en eso poco tú eres fiel, prepárate porque va a haber algo mayor en tu vida. No limitemos lo poco en nuestra vida. Porque el principio de la gloria postrera en Dios, un poco de aceite y de harina pudieron sustentar una viuda y un profeta. Lo poco que tú tienes que dice que no vale nada, en la mano de Dios lo puede multiplicar. Lo poco que tú dices que no vale la pena, en la mano de Dios se multiplica. Oh, Dios mío. Oh, gloria a Dios. Ahora, aquí es donde quiero entrar, en el segundo punto. Escuche esto, tome nota porque aquí Dios va a bendecir su vida. Ahora, aquí me quiero enfocar en cómo nosotros podemos aprender de la vida de Jesús, de cómo Él administró los misterios del Padre en la tierra. Jesús es el mayor ejemplo vivo de cómo nosotros tenemos que caminar para agradar el corazón del Padre. Y aquí hay algo que me impacta, que hoy le vamos a orar a Dios para que derrame esto sobre cada uno de nosotros, para que seamos semejantes al Maestro, para que nuestra vida se refleje hasta en nuestro caminar, a que la gente te vea a ti y diga, ese tiene a Cristo. Por eso cuando Pablo llegaba a una ciudad, la gente decía, ahí vienen los que trastornan el mundo. Porque esta gente tenía la capacidad, por causa de la búsqueda que tenían con Dios, de ministrar los misterios que sanan y que libertan a un pueblo descarriado y perdido. Y a eso fue que Dios nos llamó, a ministrar algo que está escondido para traérselo a un pueblo descarriado y perdido. Entonces yo creo que tú estás aquí es porque Dios tiene algo para ti. Es porque Dios quiere decirte que tú estás aquí hoy, porque Él te permitió estar aquí, porque Él quiere transformar tu vida. Ahora, aquí vamos a estudiar un poco lo que es la vida de Jesús. ¿Por qué Jesús fue el mejor administrador en la historia de la Biblia y del mundo entero? Yo me preguntaba esta pregunta, pero en una ocasión el Espíritu Santo me llevó al punto donde me di cuenta por qué Jesús fue el administrador del Padre más eficaz en la tierra. Escucha lo que dice Isaías 11, del 1 al 2. Escucha lo que dice esto. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Escuche esto, el Espíritu de Jehová, número 1, de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. O sea, primero sobre la vida de Jesús estaba el Espíritu Santo y por el Espíritu Santo fue impartido estos 6 espíritus que te hacen uno de los mejores administradores de la gloria de Dios. Escucha esto. Ahora aquí te voy a definir bien cómo se movía cada espíritu de esto en la vida de Jesús. Y cómo se puede mover en la vida de nosotros si empezamos a buscar que la gloria de Dios sea derramada sobre tu vida. Escucha lo que dice. Primero, dice, sobre él reposaba el Espíritu Santo. Escucha esto. Cuando el Espíritu de Dios está sobre ti con poder, es el momento para empezar a trastornar ciudades. Es el punto principal de un cristiano. Procurar de que el Espíritu Santo esté en él y esté sobre él. Porque es lo que te va a capacitar
para la guerra y la batalla que hay allá afuera en el mundo. Porque no tenemos lucha con carne ni sangre, sino contra principados y contra potestades. Con huestes de maldad, dice la palabra. Pero escucha esto. Dice San Lucas 4:18. Pónmelo aquí, por favor. Para que vayamos mirando para qué, cómo opera el Espíritu Santo en la vida de una persona y cómo operó el Espíritu Santo en la vida de Jesús. Escucha, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Escucha eso. Primeramente, el Espíritu Santo, cuando viene sobre ti, es para liberar el poder y el recurso del cielo en tu vida, para que tú la puedas ministrar a aquellas personas que necesitan recibir algo fresco de Dios. Yo no sé si me están entendiendo, o están recibiendo, o están callados, pero yo necesito que tú digas algo. Yo necesito que tú por lo menos levantes tu mano y digas gloria a Dios. Aleluya. Santo Padre. Ese es el punto que hizo a Jesús imparable. Por eso fue el mejor administrador de la historia. Porque el Espíritu Santo de Dios guió su vida desde el principio hasta el final. El Espíritu Santo, dice la palabra, que vino sobre María y ella concibió a Jesús. Y Jesús caminó en su caminar en la tierra en la guianza del Espíritu Santo. La ordenanza que Jesús dio fue por el Espíritu Santo. Y Jesús fue llevado al cielo por el Espíritu Santo. O sea que el principio y el final de Jesús, primeramente, fue el caminar en el Espíritu Santo. Si nosotros nos rindiéramos al Espíritu de Dios, nuestra vida dejaría de ser como estamos viviendo ahora y empezaría a ser semejante a la vida del Maestro, porque caminó en rendición al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu está sobre ti, trastorna ciudades. Ahora, escucha lo que dice: ¿para qué podemos usar el espíritu de sabiduría y espíritu de inteligencia? Aquí hay algo muy importante, que solamente sobre Jesús no estaba el Espíritu Santo, sino que reposaban ser espíritu sobre él. Y por eso Jesús, miramos que operaba en cada área de una forma sobrenatural diferente a todo el mundo, Andrea. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba sobre él y reposaban ser espíritu. Por eso dice Pedro que le pidamos al Padre sabiduría, porque Él no la va a dar sin reproche. ¿Por qué? Porque necesitamos en este tiempo tener sabiduría. Ahora, escucha lo que dice Proverbios 3:19. Para desglosarle lo que es el espíritu de sabiduría. Dice: Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Oh, Dios mío. La sabiduría en tu vida, tú la vas a usar para crear cosas y afirmar cosas. El espíritu de sabiduría sobre tu vida va a empezar a operar para hacer cosas que otros no han hecho. A crear cosas nuevas, porque dice la palabra que con sabiduría Jehová fundó la tierra. La sabiduría te hace hacer tu fundamento en Cristo, que es la roca. Y cuando tú haces tu fundamento en Jesús, aunque el agua venga, que sople el viento, no será desarraigado. Por eso necesitamos el Espíritu Santo y que Él imparta sobre nosotros espíritu de sabiduría. Porque cuando tenemos el espíritu de sabiduría, sabemos cómo hacer las cosas y cuándo crearlas y cuándo no. Porque hay personas que por falta de sabiduría fracasan.
Si supiéramos la importancia de que tengamos sabiduría. Escuche esto. Hay una historia del rey Salomón. Dice la palabra que dos mujeres tenían dos niños pequeños. Dormían juntas, dice. Y dice la palabra que una noche de esa, una de las madres se le subió encima a un niño y él murió. En la mañana temprano la otra agarró el niño muerto y se lo puso a la otra. Y decía que ese era el niño de él. Escucha esto, fueron delante del rey Salomón. Y le dije, rey, esta mujer mató a su niño anoche y me está diciendo que es el mío. Y dice el rey, ¿de quién es el niño? Uno decía que era mío, uno decía que era del profeta. ¿Y tú sabes qué hizo el rey? Un hombre sabio con sabiduría. Oye, cuando tienes sabiduría, va a empezar a hacer cosas que todavía no han salido en la ciencia. Porque el ADN, oh Dios mío, el ADN que usó Salomón para saber si el hijo fue una espada. Le dijo, empréstame unas espadas y lo cortaré por mitad. Y te daré un pedazo y a ti otro. Y tú sabes que dijo, una, dale. Pero la madre dijo, no, dáselo a ella porque no muera. Oye, cuando tienes sabiduría, va a hacer que personas sean libradas de la muerte. Porque dice la palabra que el dinero y la sabiduría abren casi toda la puerta, pero solo la sabiduría puede salvar tu vida. Cuando este espíritu de sabiduría opera sobre ti, tú vas a ser diferente a muchas personas, porque te va a distinguir de medio de lo común. Te va a hacer diferente. Escucha esto. Dice que afirmó los cielos con inteligencia. Ahora, fundar, establecer firmemente, colocar cimiento profundo, asegurar algo para que no se mueva. Por eso la palabra dice que Dios fundó la tierra y la tierra nadie la mueve. Porque con la sabiduría, cuando tú fundas algo, aunque el diablo quiera venir a empujar, no podrá. Porque Dios te da la capacidad de hacer cosas que el diablo no puede penetrar. Con la sabiduría. Ahora, con la inteligencia. Cuando tú coges la postura de un buen administrador y le pides a Dios que derrame esa gracia sobre ti de inteligencia. Dice la palabra que Dios afirmó los cielos con inteligencia. O sea, la palabra afirmar es discernimiento profundo, capacidad de asegurar y analizar, entender cómo encajan las cosas, percibir el propósito detrás de todo. O sea, que la inteligencia en la vida de un hombre de Dios le da la capacidad de afirmar cosas que están desordenadas, de afirmar cosas que ya no tienen propósito, de afirmar cosas que ya están obsoletas. La inteligencia en tu vida te va a ayudar a salir del problema que sin inteligencia no va a poder salir. Porque ella te ayuda a afirmarte en el camino de Dios. La inteligencia te ayuda a caminar diferente a la persona. Porque una persona de inteligencia empieza a crear cosas que otros no pueden. ¿Por qué? Porque estos son espíritus que Dios imparte sobre aquellos que lo piden. Por eso Jesús fue imparable. Inteligencia. Escucha esto. Ahora, ¿cuál es la función del espíritu de consejo y poder? ¿Cuál es la función? ¿Por qué Jesús fue tan imparable? Porque todo tu espíritu reposaban sobre él. Ahora escucha lo que dice. Escucha lo que dice San Juan 5:30. Dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. O sea, que el consejo en la vida de una persona lo lleva a caminar, no haciendo su voluntad, sino la voluntad del que lo llamó. Jesús no caminaba conforme a su consejo, sino conforme a lo que oía del Padre. Oh, Dios mío. Cuando tú escuchas la voz de Dios,
te está guardando tu propia vida para caminar en su consejo. Y cuando camines en el consejo de Dios, nadie te va a destruir, nadie te va a confundir, porque tus pies están trazados en una línea recta. Por eso Jesús anduvo en el consejo del Padre. Nunca se desvió del camino. Nadie nunca pudo hacerlo frente a que intentaron de detenerlo, porque el espíritu de consejo estaba en él. Ahora, escuche algo muy poderoso. Espíritu de poder. En Jesús se manifestó. Escuche, ¿en qué se manifiesta cuando viene sobre nosotros el espíritu de poder? Aquí estamos viendo cómo Jesús fue tan exitoso en la vida porque estos espíritus estaban reposando sobre él. Entonces yo creo que nosotros tenemos que cambiar nuestra oración y hacer de que Dios deposite tu espíritu sobre nuestra vida. Porque es lo único que te va a hacer crecer y llegar al punto que Dios quiere que tú llegues. Por eso Jesús no se detuvo. Porque tenía sabiduría de saber por dónde andar. Tenía sabiduría para salir de un problema. Andaba en el consejo del Padre para saber por dónde caminar. Y andaba en el poder del Espíritu. Ay, Dios mío. Escucha esto. El Espíritu de poder en Jesús se manifestó en liberación. Por eso Jesús, donde llegaban, él no tenía que reprender a los espíritus. Los espíritus iban y se postraban. Porque el espíritu de poder estaba sobre él. El espíritu que liberta a los atados estaba sobre él. El espíritu que desata el cielo y la tierra estaba sobre él. Para nosotros ser un buen administrador como Dios quiere que nosotros seamos, estos tienen que estar sobre nosotros como estuvo en Jesús. Por eso a mí me encanta la vida de Jesús, porque aprendo tanto de él. Es nuestro maestro. Ahora, el espíritu de poder, liberación, sanidad, autoridad sobre demonios, dominio sobre la naturaleza, transferencia de poder, presencia activa del Espíritu Santo. Por eso Jesús pudo ministrar los recursos del Padre con poder en la tierra. Porque cuando él decía, cállate, la naturaleza hacía silencio. Por eso Jesús, cuando salió de orar, pudo caminar sobre el agua. Porque cuando el poder del Padre está sobre ti, lo normal empieza a trascender. Lo que está atado empieza a romperse. Lo que está atado empieza a ser libre. Y los enfermos empiezan a ser sanos. Por eso tenemos que procurar. Dice el salmista, busquen a Jehová y su poder. ¿Por qué? Porque hay gente que no van a creer tan solamente una palabra, sino que va a haber que manifestar el poder de Dios. Tomás no creyó a que era Jesús quien estaba ahí y le dijo, ven, entra tu dedo aquí. Para que tú veas que el poder que está en mí es que transforma el mundo. El poder que está en mí es que hace que los enfermos se sanen. El poder que estaba en Jesús era que hacía que el recurso del Padre en él se multiplicara. La gente dejó de ir a la sinagoga. Se iban al desierto ¿a qué? A buscar a Jesús. Porque en él estaba el espíritu de poder que hacía que los paralíticos se levantaran. En él estaba el poder que hacía que los ciegos retomaran vida. En él estaba el poder que hacía que los sordos oyeran. Y a eso fue que Dios nos llamó. A buscar los secretos, los que estén escondidos, los misterios, para traerlo a la tierra y manifestarlo a la gente que están desamparada. A esa gente que necesitan escuchar una palabra de sanidad. A esa gente que necesita escuchar una palabra de liberación. A esa gente que necesitan que le digan Talita Cumi, levántate. Dios mío. Jesus. Oh my God. Santo Dios.
Operación del espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ya para finalizar, quiero desglosarle estos espíritus que hacen en nuestra vida, hacia dónde nos llevan, de qué nos libran y por qué Jesús fue tan eficaz en todo lo que inició. Mira, la palabra dice que Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. Dice que fue 100% Dios y 100% hombre. Tuvo tentación igual que tú, igual que yo, pero no se dio a ninguna. ¿Por qué? Porque para cada proceso, para cada dificultad, la salida estaba en los espíritus que reposaban sobre él. Porque él tenía sabiduría para discernir entre el bien y el mal. Dice que no necesitaba que nadie le dijera quién tú eras, porque él conocía a todo el mundo. Él te conoce a ti tal como eres. Y él no te juzga. A veces tenemos a Dios como un anciano que anda con un palo detrás de su hijo dándole fuetazo. No. Dios no trabaja así. Dios es un Dios de amor, de gracia y misericordia. Que si te ve caer te dice: ven, levántate, tú puedes. Dios mío. Hemos encerrado a Dios en un círculo. Hemos vendido a un Dios que desde que tú caes te golpea. El Cristo que fue crucificado, Él no es así. Él quiere que tú lo intentes, te caíste, te levantas, te anima, te dice: vamos. Si tú supieras que lo hermoso en el camino de Dios no es que tú nunca vas a fallar. Es que Dios sabe que cada caída tuya va a ser el inicio de cada crecimiento en tu vida. Es igual que aquí ya ustedes tienen hijos. Cuando ustedes le compran una bicicleta a un niño, o que el niño empieza a caminar, él comienza a caerse. Pero ustedes como madre, como padre, le dicen: levántate que tú puedes. Así es que Dios anda detrás de nosotros. No es con un látigo castigándonos porque no hacemos lo que Él nos llamó. No. Porque Él conoce tu debilidad. Pero también conoce la gloria que depositó dentro de ti. También conoce que aunque tú eres débil, en Él tú eres fuerte. También conoce que tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. También Él conoce que cuando tú te rindes a Él, tú empiezas a cambiar ciudades. Escucha, ¿para qué sirve el conocimiento, el espíritu de conocimiento en nuestra vida? Y esto es muy necesario, porque en este tiempo la palabra advierte de que tenemos que tener el conocimiento de su palabra. ¿Por qué? Número 1, falso profeta. Número 2, maestros que andan enseñando doctrina de demonio. Entonces, cuando estamos capacitados y dotados del conocimiento de Dios, tú puedes discernir cuando alguien está hablando por parte del Espíritu Santo, y tú puedes pesar los espíritus. Escucha lo que dice Oseas 4:6. Escucha lo que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. O sea, Dios está diciendo aquí en Oseas que su pueblo en el pasado, por no tener conocimiento, fue destruido. Porque no sabía cómo Dios podía moverse y cómo Dios operaba. Fueron destruidos porque les faltó conocimiento. Por eso tenemos que llenarnos del poder de su palabra. Comenzar a escudriñar, comenzar a buscar libros, empezar a leer, empezar a ser una persona autodidacta. Una persona que no tiene que esperar venir al templo para escuchar una palabra, sino que hasta su trabajo en su escuela está recibiendo palabra de Dios. Cuando tú empiezas a consumir la palabra, que empiezas a estudiarla, que andas con un auricular escuchando el mensaje, tu vida se vuelve una vida llena de gozo en el espíritu.
Porque cuando la palabra de Dios te inunda dentro, hasta tu carne coge fuerza. Cuando tú estás lleno del conocimiento de Dios, cuando el enemigo viene con un pensamiento de mentira, el conocimiento hace que salga afuera. Porque tú conoces que el Dios que te llamó, porque tú fallaste, no te rechaza. Al contrario, Él dice, si 7 veces cae justo, vuelve a levantarse. El conocimiento te hace entender cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Y te hace entrar a su presencia y saber qué es lo que Dios te quiere dar para que tú lo ministres a aquella persona que necesitan. Por eso Jesús es nuestro modelo a seguir. Estudien la vida de Él. Escudriñen cómo Él caminó, por qué fue tan eficaz. ¿Por qué nadie lo detuvo? ¿Por qué Él dijo que Él vio el sufrimiento, el fruto de su sufrimiento y quedó satisfecho? Porque Él entendió que el precio que Él tenía que pagar en su vida era el resultado de que tú estuvieras aquí hoy. Si tú estás aquí hoy, fue porque Jesús pagó el precio en el pasado. Si tú estás escuchando esto hoy, es porque Dios te está diciendo, tú eres el próximo que yo estoy llamando. No ignores mi palabra. Él no se limita por tu juventud. Él no se limita porque tú eres joven. Él te está buscando al sueño que te está haciendo y dice, ¿por qué? Porque Dios te está llamando a ti. Él te va a llamar a hacer cosas locas que te va a sacar de tu comodidad. Pero es Él. Llénate de su conocimiento para que pueda entender su voluntad en tu vida. Porque Él te está llamando a administrar los recursos del cielo. Porque eres una escogida. Por eso has sufrido mucho. Por eso tanta batalla, tanta guerra. Porque Él te marcó desde el vientre de tu madre. Santo. Temor de Jehová. Escuche esto. Cuando el espíritu de temor de Dios está en tu vida, como anduvo con Jesús, impide a que tú cargas en la tentación que el enemigo te pone. Por eso Sansón, cuando venía el Espíritu Santo, él podía destruir a los filisteos. Él podía destruir a aquellos que venían sobre él. Pero cuando perdió el temor al Señor, llegó su caída. Porque cuando se va el espíritu de temor de tu vida al Señor, eres como un mendigo vagando en la calle. Porque no puedes discernir aquello que Dios te está avisando. Escucha lo que dice Salmo 25:14. Escucha el beneficio del temor del Señor. El temor del Señor, número 1, te da sabiduría, el principio de la sabiduría. Dice Proverbio, que el principio de la sabiduría, el temor a Jehová. Y escucha lo que dice Salmos 25:14. La comunión íntima, oh Dios mío, de Jehová es con los que le temen. Y a ellos hará conocer su pacto. O sea, que cuando tú tienes el temor de Dios, número 1, va a tener sabiduría y va a ser el íntimo de Dios. Y te va a hacer conocer el pacto que Él tiene para ti y para tu familia. Cuando tú eres el íntimo, cuando tú tienes el temor de Jehová, este espíritu te hace de que tú recibas beneficios de los cuales tú necesitas en la tierra. Este espíritu te entrega cosas que con tu fuerza tú no las podrás conseguir. Si supiéramos que lo que necesitamos en nuestra vida, el derramamiento del Espíritu Santo, porque esto te va a hacer imparable. Esto, el Espíritu Santo, te va a hacer caminar por encima de las dificultades. El Espíritu Santo te va a hacer avanzar aunque haya viento sobre ti. El Espíritu Santo te va a dar el poder que tú necesitas para la tentación que cada día está enfrentando.
El Espíritu Santo quiere impartir sobre tu vida hoy estos espíritus. Y yo sé de que algo Dios va a hacer hoy. Yo sé que Dios va a terminar este mensaje ministrando tu corazón y liberando tu vida y capacitándote para ir hacia donde Él quiere. Porque Él tiene cosas nuevas para ti. Él te llamó a ministrar los misterios del reino. Él te llamó a crecer por encima de tus dificultades. Él te llamó a avanzar aunque otros no crean en ti. Él te llamó a libertar a los afligidos. Él te llamó a hacer cosas que otros no quieren hacer. Por eso que es tiempo de que te levantes y que coge estas posturas, de que coge el reto y diga: voy a ser un buen administrador del reino. Voy a ser alguien que a que no me conozcan en la tierra, el cielo me va a tener que conocer. Porque a veces estamos muy preocupados de que nos conozcan aquí, pero a veces en el cielo no nos conocen. Cuando te conocen en el cielo, donde tú llegas, las puertas se abren solas. Por eso cuando Pedro estaba atado, dice que el ángel vino y lo desató. Y cuando salió, la puerta se abrió automáticamente. Porque cuando eres un buen administrador, las puertas que hoy están cerradas, mañana solamente llegará al frente y habrá un sensor espiritual que abre todas las puertas. Si te llenas del Espíritu Santo de Dios, Dios pondrá un sensor espiritual en ti que no habrán puertas cerradas que te detengan. No habrán puertas cerradas que te paren. No habrán puertas que digan que tú no puedes. Y Dios me da una palabra para ti, Andrea. De que en lo poquito que tú piensas que nadie te ve, yo te he hallado fiel. Y lo mucho y lo poco para mí es lo mismo. Lo que a mí me interesa es la fidelidad en aquello que yo llamo una persona. Y por eso, a partir de hoy, estos espíritus que reposaban sobre Jesús empiezan a reposar sobre ti ahora. Porque empezará a tener una unción de multiplicación. Empezará a tener una unción de formación. Y no te va a quedar donde está. Porque te he probado y te he hallado fiel, dice el Señor. Porque a veces pensamos que nadie nos está viendo. Hacemos cosas en el secreto que decimos: ¿valdrá la pena hacer algo para el Señor cuando estamos en el secreto? Te voy a decir, vale la pena. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Dios mandó a Josué a hacer un altar en el río Jordán. En el medio del río Jordán, cuando el agua fueron soltadas, el altar se tapó. Y si nos preguntamos para qué Dios le dice a este hombre que haga un altar en el medio de un río donde nadie lo va a ver, es que cuando el altar está oculto, la manifestación serán manifiesta. Aunque nadie te esté viendo en tu intimidad, la recompensa llegará a tu vida y no se detendrá. Por eso hoy yo quiero ministrar, quiero orar por ti. Quiero orar para que el Espíritu Santo sea derramado sobre tu vida. Quiero orar para que Dios rompa las cadenas que te limitan a ser el administrador que Dios quiere. Y yo quiero que todos pasen adelante.